Para acercarnos a la figura de Elizabeth Kubler-Ross, ahí tenéis una imagen de ella, pues yo no solamente quiero hablar del aspecto de mujer, porque en verdad es una mujer genial, pero también querría destacar de ella que sobre todo es una persona muy humana y ha sabido pues, desarrollar ese valor de la entrega. Por eso se destaca su humanidad en ella, para con todas las personas que se acercaban a su persona. Entonces, sobre todo, sintéticamente, podríamos decir que ella hace una labor en dos sentidos. Primero, por una parte, diríamos que ayuda a que la medicina hospitalaria tenga otra visión de cómo tratar a los moribundos, porque el trato que había hasta el momento en el que ella entra a trabajar en ese sector, pues era un trato muy hostil hacia toda persona que estaba en un hospital y sobre todo hacia las personas que estaban en concreto en ese proceso de muerte. Bueno, pues yo decía de esa función en este aspecto de tratar a esos pacientes, y por otro lado es acercarse a esa idea que a todos nos acompaña, diríamos, desde que venimos a la vida, que es la idea de la muerte. ¿Qué es la muerte? Todos seguramente nos hemos preguntado, porque eso es inevitable. O sea, no sabemos cuándo va a ser, pero lo tenemos ahí, un paso, 2 a 3, está, la muerte está. Nos preguntamos sobre ella, preguntamos, ¿existe o no existe la muerte? ¿Tengo miedo a la muerte? No le tengo. O quizá tengo otra postura ante la muerte. Igual ni siquiera lo tengo como posibilidad y sin embargo me doy la vuelta y trato de escurrir la idea de la muerte, le doy la espalda y como que no existiese. No sé, son preguntas que tendríamos que hacernos o que nos podemos hacer, porque es la posibilidad que tenemos todos. Vamos hacia ahí y entonces es un encuentro que vamos a tener y que es un encuentro inevitable. Los sabios, los maestros de todo el mundo, de todos los tiempos, pues también nos han hablado y nos han acercado a esta idea de lo que sería la muerte. Por ejemplo, yo he querido recoger las palabras de Platón que ponía en boca de su maestro Sócrates, porque él decía: ¿de dónde vienen los muertos? Y él se responde, ¿qué responderíais? Él responde, de los vivos. Los muertos vienen de los vivos. Esto nos parece como muy claro, lo vemos muy claro. Entonces, después dice, ¿y de dónde vienen los vivos? Pues, al estilo bilbaíno. ¿De dónde vienen? Pues, nos dicen, vendrían de los muertos. Quizá a nosotros nos resulta un poco extraña la idea, o no hemos reflexionado, no hemos abundado en qué nos está diciendo Platón. Pero bueno, y quizá lo podamos hacer, podamos reflexionar un poco sobre ello. Elizabeth Kubler-Ross, nosotros esta charla, diríamos el subtítulo que hemos puesto, La Rueda de la Vida, porque es el texto autobiográfico que ella escribe. En una de sus partes, al principio, ella dice, la casualidad no existe, no existe la casualidad. Dice, yo he hecho en la vida lo que elegí hacer, y más aún. Fijaros que dice que ella nació en las circunstancias que ella quiso nacer para hacer la labor que hizo durante su vida. Y con esto lo que quiero hacer es un enlace con esas palabras de Platón, porque si Platón nos dice de dónde venimos, los vivos, si es de los muertos, fijaros que Elizabeth Kubler-Ross algo sabría de eso o algo estaba inspirada en algo de esto, porque ella dice que ya antes de nacer había elegido dónde iba a venir al mundo, en las circunstancias en las que iba a venir al mundo. O sea, cuando todavía no la habíamos visto, cuando todavía no sabíamos nada de ella, ella ya estaba actuando, venía de algún lado y diríamos, se manifestó donde se manifestó, en Suiza. En 1926 va a nacer en Zúrich. Bueno, nos dicen que
la vida de alguna manera ya se nos plantea a los seres humanos con un plan, ya sea que nuestros padres nos ponen un plan, la sociedad nos pone un plan, de alguna manera es como que hay unos carriles ahí que todos tendríamos que ir por ellos. Entonces, claro, Elizabeth no iba a cumplir con esos carriles, con ese plan establecido para ella. Y dice que de alguna manera todo lo que hizo en la vida, ni en sus sueños más locos lo habría podido pronosticar, porque el plan para ella era ser una esposa dulce, fiel, que está siempre con su marido, que va a misa, toda una serie de requisitos de un suizo pues de aquel tiempo. Y ella pues no va a cumplirlo. De hecho, su sueño de ella era ser médico, pero ya bien pequeñita, o sea, lo tenía enfilado, quería ser médico. Y su padre, ¿qué es lo que le dijo? Hija, lo que quiero es que seas secretaria, porque como él llevaba un negocio, dice, quiero que seas la secretaria de mi negocio, porque ya veía que ella se desenvolvía muy bien. Y Elizabeth pues le dijo que no, que si le hacía secretaria de su negocio, era como estar en una prisión, como tener las manos esposadas, que se iba a morir en esa situación, porque no lo iba a poder digerir. Y entonces el padre lo que le dice es que si no eres secretaria, pues búscate la vida y vete a limpiar una casa. Prácticamente lo que le dice es eso. Y Elizabeth, ni corta ni perezosa, dijo, pues yo como morirme no quiero siendo secretaria, o sea, lo que voy a hacer es eso, y se va. O sea, coge ella su maleta y se va a casa de una señora francesa y está un año con ella limpiando suelo, limpiando la plata, como os podéis imaginar, más o menos diríamos 1940 y algo. Bueno, esta sería un poquito esa idea del plan, que no siempre que nos dicen seguir el plan, lo seguimos, ¿no? Porque hay algo en nosotros que huye más fuerte, que huye en nuestro corazón y queremos plasmar eso. Pero no creáis que Elizabeth lo va a tener fácil. Cuando decíamos las circunstancias de su vida, que ella las eligió, pues fijaros qué circunstancias. La familia era una familia de clase medio alta que vivía en Zúrich y ya tenían un hijo. Y la madre pues quería completar esta figura, ¿no? Familiar con una hija. Y entonces pues había quedado embarazada. Entonces cuando llega el momento del parto, pues resulta que la primera en llegar va a ser Elizabeth, va a estar allí con sus 900 gramos. Entonces decían, no, yo era una cosita, lo llaman así como entre paréntesis, de nada, le llamaban de nada porque eran 900 gramos. Todos los que estaban allí nunca habían visto a alguien tan pequeñito. Entonces dice, pero es que a los pocos minutos vino mi hermana, Erika. Y claro, la madre estaba un poco decepcionada porque tanto Erika como ella eran unas cositas muy pequeñitas. Y finalmente va a llegar Eva, después de otros minutos más. Y Eva ya era pues, un bebé pues fornido de 2 kilos y pico. Y entonces eso ya a la madre le puso contenta. Pero el panorama es que eran trillizas. Y entonces, ¿qué pasaba? Que la gente las consideraba un grupo. Y entonces Elizabeth dice, no se lo desearía ni a mi peor enemigo, el ser un trillizo, porque en realidad dice, es como no tener identidad propia, la gente te mira como un grupo y entonces tú es como no eres nadie, porque además todas las actividades las hacían juntas, vestían igual, los regalos les daban los mismos, no había identidad propia de cada una. Y entonces eso ella, durante toda su vida, lo que trata es de diferenciarse, de decir, mirad, que yo soy Elizabeth y tengo mis propios valores. Y aparte de eso, es que también se esforzaba por decir, he sido una cosita de nada cuando nací y necesito demostrar que merezco vivir. O sea, se pasa su infancia, su adolescencia con estas dos ideas, tratando de esforzarse por querer dejar una huella y decir, no, yo merezco estar aquí en este planeta y por otra parte poner su sello de identidad dentro de su familia. Por otro lado, el padre nos dice
dice que era una persona muy disciplinada, que realizaba todo de una manera un poco severa, ¿sí? Muy estricta, dice, con mano espartana. Y sin embargo, fijaros que Elizabeth para nada le vino mal esto que hacía el padre. ¿Por qué? Porque dice, con esto, o sea, esa disciplina me va a ayudar para toda la vida para poder realizar la labor que llevé. Sin esa disciplina no lo habría podido conseguir. Fijaros lo importante que es tener una disciplina en la vida. Muchas veces, ¿no?, nosotros igual metemos ahí la disciplina, nos cuesta mucho entrar dentro. Sin embargo, es tan buena porque nos ayuda a todas esas energías que tenemos, es como las vamos dilapidando en el día a día, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos disciplinamos, ostras, ahí ya parece que todo se encarrila, todo funciona y sacamos mucho más provecho de nosotros mismos. Pues eso le va a ayudar. Entonces, el padre, aparte de la empresa, le encantaba ir a las montañas, a hacer esquí, pues se las llevaba y a las trillizas y al hermano y no dejaba que se hundieran en ninguna debilidad. O sea, si había que subir a la montaña, que esquiar con la nieve, con el frío, daba igual, no les dejaba resistir. Bueno, pues ahí va avanzando nuestra Elizabeth y nos vamos a encontrar que ella seguía teniendo esa idea de ser médico, aunque su padre se negaba a ello, pero ella consigue, cuando vuelve a casa, diríamos que su padre le dice, mira, vas a ser secretaria, pues él sigue insistiendo, a no ser, se ablanda un poco y le dice, a no ser que en 3 semanas consigas el trabajo que tú quieras. Entonces, claro, eso para Elizabeth fue como un acicate y se puso a buscar un trabajo. Iba a encontrar un trabajo en un laboratorio, que era lo que ella quería, donde había gente enferma, gente hospitalizada. Luego también coincide con un momento en el que entramos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchos judíos que venían de Alemania huyendo, pues vienen heridos, vienen enfermos, pues imaginémonos qué panorama de que igual no habían comido durante tiempo, pues las enfermedades les van haciendo mella. Y ella va a aprovechar esa circunstancia para poder ayudarles también en ese laboratorio hospital, diríamos. Bien, va a tener Elizabeth diferentes momentos en los que ya tiene contacto con la muerte y la encuentra esos contactos con la muerte de diferentes maneras. Fijaros, ella se pone mala en un momento dado, tiene neumonía y la ingresan en un hospital. Y tiene una compañerita de habitación que ya no hablaba, pero dice, mira qué curioso que yo en esa habitación no me podía comunicar con ella hablando, porque tanto ella como yo estamos muy débiles. Sin embargo, había algo muy especial entre ellas. Se van a comunicar, dice, con el pensamiento. Había una comunicación diferente, o sea, algo de lo que no estamos nosotros muy habituados, diríamos. Dice que hablaban horas y horas en ese terreno de una comunicación muy sutil. Y ella, la niña que estaba en el hospital, en su habitación, en un momento dado supo que se iba a marchar. Y entonces le dijo, Elizabeth, me voy a ir. Dice, no te preocupes, me voy a ir, pero me voy a un lugar en el que voy a estar muy bien. Va a haber unos seres que me van a coger. Entonces no tengas preocupación por mí ni miedo por mí. Y tú sabes que vas a salir de aquí, vas a sanar y vas a encontrarte con tu familia. Porque claro, durante ese tiempo no las habían podido ir a visitar, porque así estaban las cosas en aquel tiempo. O sea, no se podía visitar a unos niños que lo que sobre todo necesitan es el amor y el cariño de sus familiares. Y entonces esto lo iba acusando mucho Elizabeth, de tal manera que en aquella habitación, como no podía patalear ni berrear, lo que hacía era morderse los labios y sangrar, sí, como muestra de su enfado, porque no había podido tenerse un contacto con sus familiares. Esa es una de las veces. Hay otra niña de su clase también se enferma, coge meningitis y entonces va poco a poco deteriorándose, se va metiendo en su casa, ya no sale, de tal manera que dice, esa niña va a morir en la oscuridad.
sin abrir las ventanas, las persianas, sin la luz. Eso le da mucha tristeza a Elizabeth. Y por último, también tiene otro encuentro con la muerte, pero de otra manera muy, muy diferente. Con lo cual va a ver Elizabeth esas diferentes muertes. Va a ser la muerte de un granjero, de un amigo de la familia, porque había subido a un árbol, se cae y se parte el cuello, de tal manera que no muere en el instante. Entonces, como eran amigos, pues la madre quiso que sus hijos vieran, se despidieran de este hombre. Curiosamente, nosotros hoy en día parece que a los niños les alejamos de lo que es muerte totalmente. Pues aquellos vivían en un ambiente como muy de pueblo, de antes, y entonces esos contactos los permitían. Entonces se lleva a sus hijos y Elizabeth, que estaba un poquito, diríamos, tensa al principio, se fue calmando. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que era una situación muy diferente de lo que había vivido con las dos niñas anteriores. Se da cuenta que también el granjero había querido ir a morir a su casa. O sea, les dijo en el hospital, no, a mí dejarme, que me voy a casa. Y en la casa lo que había era, digamos, amor, había cariño, había un ambiente acogedor como no lo había encontrado Elizabeth en ningún otro de los lugares donde había estado en hospitales o con las otras niñas. Entonces, para ella eso fue pues un calmante, diríamos. Dice, qué diferentes modos, maneras de morir. Entonces ella se fue dando cuenta de que la muerte de alguna manera nos coge, nos pilla de muy diversas maneras y que no tenemos tampoco el control sobre ella. Bueno, ella va haciendo su periplo y resulta que va a conocer a un grupo de gente muy especial, que son los voluntarios, digamos una organización internacional de voluntarios por la paz. Esta organización se había creado después de la Primera Guerra Mundial, pero seguían en activo, y lo que hacían eran gente entusiasta, o sea, gente que se entregaba a la labor que tenían delante. Era gente que si tenía que ir a reconstruir una casa, unas escuelas, iban por su cuenta. Por eso digo, es que eran voluntarios de verdad, o sea, no era gente que estaba esperando que les pagaran por ello, por actuar, que va. O sea, lo que les movía realmente era el querer hacer el bien, o querer ayudar, querer cooperar. Esto lo vio Elizabeth y para ella eso fue una puerta abierta, porque en su corazón lo que había sobre todo era el deseo de querer ayudar. Y cuando vio a estas personas entusiastas, dijo, yo tengo que colaborar en esto. Dice, esto es lo que habría soñado yo, o sea, poder estar con gente que quiere ayudar a los demás. Y entonces se va a alistar en esas listas de los voluntarios internacionales de la paz y va a empezar pues, a colaborar con ellos. Primero la llaman para reconstruir una aldea en Francia. Claro, su familia no quería que iría porque se exponía por ejemplo, a las minas terrestres. Porque esto que os estoy hablando es ya justamente cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué había ocurrido? Cuando acaba, diríamos que los alemanes en su retirada habían puesto muchas minas. Entonces, era arriesgarte a que te morirías, a que te quedarías con una amputación de una pierna, un brazo o lo que fuera. Además de que corrías el peligro de muerte, de enfermedad y de pasarlo bastante mal por la precariedad. Bueno, aún así, o sea, aunque su familia pues se oponía, ella decide irse, dice que encontró una bicicleta tirada en una cuneta, la cogió y se fue con ella a esta aldea. Y entonces, bueno, estuvo allí colaborando. No fue el único sitio, porque ella entre el trabajo del laboratorio y cuando la llamaban, pues iba haciéndolo. Trabajo de laboratorio que me voy a ayudar a los voluntarios. Y en el trabajo del laboratorio hizo una promesa. Esta promesa fue a un médico que estaba allí, que era polaco, y este médico le dijo, como vio cómo ella trabajaba, cómo se entregaba a la gente, a los enfermos, dijo, Elizabeth, tú tienes que ir a Polonia. En Polonia
Polonia se necesita a gente como tú. Y entonces esto ella no se lo podía obviar, o sea, era como algo que tenía en la cabeza, lo tenía. Y entonces en estas idas y venidas de ayudas a diferentes lugares con los voluntarios, va a conocer un chico, que era un chico de los que son muy activos dentro del grupo de voluntariado, que le dice, tenemos que ir a Polonia. Ellos, dice, y entonces ella decía, yo quiero también ir, dejarme ir. Ella era de las más jóvenes allí, de hecho, de ser tan joven, la dejaban pues muchas veces pues, que hiciera la comida, ¿sí? Entonces dijo, pero Elizabeth, tú eres muy joven, en Polonia para llegar allí pues es bastante peligroso. Dice, por favor, casi suplicándolo, tengo que ir a Polonia. Y bueno, se despidieron así, no había ningún pacto, no había nada. Y entonces, cuando ella estaba en Suecia, en uno de los trabajos con voluntarios, recibe un telegrama. Dice, vente a Polonia, vamos a hacer una obra aquí. Y entonces ya con eso se va a ir a Polonia. Antes tiene que ponerse a segar heno, a ordeñar vacas, para conseguir el poco dinero que pueda conseguir. ¿Para qué? Para ir a Polonia. Porque no había accesos fáciles, ni les ponía el grupo de voluntariados, le ponía un medio de transporte. Bueno, consigue ese dinero y llega a Polonia, también ayudado por unos médicos que encuentran el camino. Y una vez allí, pues tienen 3, digamos, chabolas para poder realizar la labor que tienen que hacer de reconstrucción de casas, tienen que hacer escuelas, curar heridos. Y ella, pues bueno, es la cocinera. Dice que muchas veces se encontraba que solo tenía una cabeza de pescado para poder alimentar a 50 personas. ¿Qué haríamos nosotros hoy con una cabeza de pescado? Llorar. O sea, pues nos las veríamos y nos los desearíamos. Pues ella conseguía, no sabemos, pero alimentar a todas las personas que formaban ese grupo y muchas de las que acudían allí para también ayudar. En un momento dado ven las dotes que tenía esta mujer de medicina y entonces dicen, bueno, pues ven a ayudar a los pacientes que vengan, les vas curando, y se puso a ello. Y por ejemplo, os voy a comentar uno de los ejemplos que ella pone dentro de las labores que hizo allí. Llegó una mujer que traía a su hijo. Su hijo había adquirido la fiebre tifoidea, de tal manera que el niño estaba muy mal, a punto de morirse. Y claro, Elizabeth decía, yo no puedo hacer nada, si es que aquí no tengo medios para cuidar a tu niño. Entonces, la madre le dijo, por favor, te lo suplico, es el último hijo que me queda. Vengo de un campo de concentración donde mis 13 hijos han muerto, solo me queda él. Por favor, ayúdame a conseguir que este niño viva. Claro, Elizabeth allí no podía hacer nada, no tenía medios. ¿Qué es lo que hace? Dice, la única opción que tenemos es ir al hospital que está a 30 kilómetros, no había medio de transporte, y conseguir que allí acojan al niño. Bueno, pues van andando, madre y Elizabeth, llevando al niño, cargando con él, llegan al hospital, el hospital está abarrotado, no admiten a nadie, diciendo a la gente, a los médicos miraban para otro lado, no querían saber nada, diciendo ese niño se va a morir, no tenéis nada que hacer con él. Y entonces es cuando Elizabeth dice, me sale ya la vena guerrera. Y entonces Elizabeth le interpela a un médico que había allí, le dice, yo soy suiza, voy a ir a Suiza. Si algún día me dicen cómo han tratado los médicos polacos a esta madre y a este niño, les diré a todos que los médicos polacos no tienen compasión, no tienen amor. Son unos, digamos, hipócritas. Dicen que curan pero no curan. Y entonces fue tal la convicción que Elizabeth puso en querer que ese niño se curara, que aquel médico acogió al niño. Y entonces les dijo, este niño lo vamos a coger durante 3 semanas. En 3 semanas sabremos si el niño vive o muere. Iros, porque aquí ya no tenéis nada que hacer. Y el hospital se quedó con él.
después de 3 semanas supieron que ese niño vivió. Entonces para ella fue una alegría realmente. Bueno, antes de irse de Polonia quiso ir a un lugar que fue un campo de concentración donde habían muerto miles y miles de judíos, que es el campo de Majdanek. Hacía 2 años que había acabado la Segunda Guerra Mundial. Ella llega a este lugar y lo que ven los barracones son mariposas pintadas en todas las paredes. Diríamos miles de mariposas, de esas personas que sabían que iban a morir, que al día siguiente o al otro les iban a meter en un lugar, pero en cámara de gas, y ya iban a morir ahí. Para ella, ver esas mariposas le resultó una incógnita, y entonces mirándolas decía, ¿qué quieren decir? ¿Por qué han dibujado tantas mariposas estas personas? Y esa incógnita se la va a llevar toda su vida, 25 años, martilleando en su cabeza. ¿Qué quieren decir las mariposas? ¿Qué nos están diciendo? Bueno, y así se va a quedar la cosa, porque ella no descubre el símbolo que hay detrás de esa mariposa. Bueno, va a volver a Suiza, no os voy a contar todas las vicisitudes porque sería muchísimo. Para eso, bueno, pues está toda su vida reflejada en ese texto. Os diré que, bueno, una vez que ella llega a Suiza, ella consigue hacer el examen oficial para ser médico, empieza esa carrera, consigue terminar la carrera de medicina, encuentra allí a lo que va a ser su compañero de vida, que es Emanuel Ross, por eso el nombre de ella, Elisabeth Kubler-Ross. Y después de este periplo, pues ella finalmente, aunque hay un proyecto que aborta, que es el de ir a ayudar a India, y entonces ya finalmente se decide en ir a Estados Unidos con su marido. Y una vez allí, pues empieza a trabajar, dice, en un hospital con gente que estaba enferma mental. Y entonces ella dice, yo soy médica, ¿qué voy a hacer yo? Si de psiquiatría no tengo ni idea. Entonces dice, bueno, entonces lo que empecé a hacer es abrir mi corazón al sufrimiento, al dolor de esa gente que lo estaba pasando tan mal. Y haciendo esta labor nos dice que va a conseguir en 2 años que el 94% de esos pacientes de ese hospital sean dados de alta, cuando anteriormente a ella no tenían ninguna esperanza de que se les diera de alta. Consigue que consigan vidas independientes fuera del hospital y puedan hacer su vida. Después de eso, entra a un hospital donde había muchos moribundos. Y aquí, ¿qué se da cuenta? ¿Cómo les tratan? Realmente eran gente que no se les tenía en cuenta, morían solos y en ese sentir de la muerte, de que no se quiere dar cuenta de que van a morir, pues se les da la espalda, como si la muerte sería algo contagioso, como una enfermedad contagiosa. Entonces no se contemplan y se es sincero con ellos ante la perspectiva que tienen delante. Entonces ella eso no lo puede asumir, entonces empieza a trabajar con los moribundos de otra manera. Empieza a hablar con ellos, a querer entender su problemática. Y hay una cosa muy interesante también, como ella nos dice, como en el hospital había una persona que era una limpiadora, fijaros, que la médica, fijándose en la limpiadora, y esta mujer entraba en las habitaciones y cuando salía, los pacientes eran otros, estaban en calma, tranquilos. Y dices, ¿qué tenía esta mujer? ¿Cuál era el secreto de esta mujer para que los pacientes cambiaran? Entonces ya llegó un momento en el que ya no se contenía y entonces la interpela en los pasillos del hospital y dice, ¿cuál es tu secreto? ¿Qué es lo que tú haces? Que cuando entras los pacientes cambian totalmente. Entonces esta mujer le dice, la muerte y yo somos viejos compañeros. En realidad no tengo ningún secreto. Yo entro, me acerco a ellos, les toco la mano y ellos
se van calmando. Y entonces yo les digo, tranquilos, no es tan terrible. Y esas palabras de comunicación con esas personas que están en ese momento, pues hacen que de alguna manera empiecen a encontrarse más consigo mismos y a entrar en un estado de tranquilidad y comprender su situación, que no es tan realmente terrible. Esta mujer va a ser su primera ayudante y después, pues ella, Elizabeth, va a hacer un montón de seminarios, encuentros con gente que muere. Fijaros, otra de las anécdotas es que dice que una de las chicas que tenía leucemia, que estaba a punto de morir, la dejaban encima de su camilla, desnuda, con el foco de luz encima, sin que le visitasen los familiares, porque decían no eran las horas de visita ni los días de visita. Esta es una situación que realmente Elizabeth pues, va a tratar de combatir. Y entonces ella nos dice, yo he aprendido de los moribundos. En realidad los moribundos son mis maestros. Y bueno, pues he ido dejando de poner las imágenes, pero para que veáis aquí un poquito esas trillizas, van igualitas hasta muy mayores, porque ahí las ves ya un poco medio, pero aquí en esta que acabo de pasar se las ve igualitas y ya de jovencitas. Este será su marido con el que se casa, aquí tenemos, y aquí ya la vemos ahí en su labor de médico psiquiatra con una de las pacientes, escuchándola, porque llevaba a los moribundos a esos seminarios donde ella les preguntaba, y había multitud de gente que escuchaba esas conversaciones, incluso la gente le preguntaba, por eso ella dice, he aprendido con ellos. Y entonces de ese aprendizaje, pues es lo que ella nos va a decir, de que ante ese proceso de la muerte existen 5 fases. Ella ha descubierto que existen 5 fases, pero que también nos las podemos encontrar en situaciones que nos encontremos en la vida, que no tiene por qué ser la muerte. Pero aquí nos encontramos, que sería la idea, una de ellas, la primera, la negación, porque ante esa situación en la que te están exponiendo, te vas a morir, te queda tanto tiempo de vida, pues uno no lo quiere aceptar. Es un mecanismo, diríamos, de defensa, que uno defenderse, dice, no, esto no me va a pasar a mí, esto está equivocado, esto es un error, voy a conseguir una segunda opinión, este médico no me ha visto bien, ¿sí? Entonces se niega una situación, no se quiere aceptar. Entonces es la primera, que se pueden quedar estancados en cualquiera de las fases, pero lo ideal, la idea es poder adentrarnos a esa situación a la que vamos. La segunda fase es la ira, cuando ya todo me está indicando que sí, que es una evidencia que esa situación se va a dar, la muerte, entonces empiezo a despotricar contra todo, contra Dios, con los familiares, todo, lo tengo que cuestionar. ¿Por qué yo? ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto y no a este o al otro? Entonces es esa ira que se va saliendo de uno en forma de dardos. Esos dardos, en realidad, dice, no se tienen que tomar como algo personal, porque no van dirigidos a una persona en concreto, es por la situación que está pasando. Después estaría la idea de la negociación, el pacto, cuando ya no nos sirve de nada patalear, ¿qué hacemos? Queremos negociar, ¿qué? Tiempo, quiero estar aquí un poco más, entonces quiero ver la comunión de mi hijo, quiero ver el final de carrera de mi hijo, y siempre un poquito más, dame, ¿no? Negocias con Dios, a ver si Dios pues te escucha de esa manera, ya no con la ira, sino de buenas maneras, con buena actitud, de que escuchen mis ruegos, ¿no? El ruego es ese, ¿no? Que darme un poquito más. Y si se cumple eso, pues un poquito más, es que no hay descanso nunca, ¿no? Entonces, esa sería la tercera. La cuarta nos habla ya de depresión, cuando ya ves que el tiempo se acaba, ya esa fase se está acabando. Entonces uno entra, se da cuenta que ya el tiempo se me está yendo. De alguna manera
manera te estás dando cuenta de que hay cosas que no cumpliste en la vida y que quedaron a medias, cosas que tenías proyectos no se van a cumplir. Entonces eso entra como una especie de pena, de tristeza, de dolor muy grande, porque tantas cosas que habías tenido expectativas de ellas y no vas a poder ponerlas en marcha. Entonces hay un proceso de dolor, pero que eso se tiene que expresar en esta fase. Y si se expresa y sale y ya empiezas a quedarte bien, puedes llegar a la última, que sería la aceptación de que ese momento va a llegar. Está próximo, no es de felicidad, por supuesto, pero sí que de calma, de tranquilidad. Ya no es necesario incluso ni hablar, nos dice, o sea, que un familiar puede estar con la persona, pero no es necesario ya tener que estar transmitiendo pensamientos a través del lenguaje. Eso puede ser de otra manera, como con la niña. Entonces, el ejemplo de esa muerte que tenía Elizabeth en esa habitación, que tenía la relación con esa niña. Entonces aquí incluso coger de la mano, estar tranquilo y eso pues ya da calma, tranquilidad y se acepta ese momento, ese final que va a llegar. Bueno, todo esto que os he contado no quiere decir que a las personas que muchas veces pues están bogando contra corriente, están rompiendo esquemas, ideas falsas, pues muchas veces son criticadas. Ella tampoco fue ajena a esas críticas y entonces pues a ella le queman la casa, por ejemplo, y dice, bueno, pero yo voy a salir de esto, no me voy a quedar con la situación de negatividad, de querer buscar culpables. En realidad yo elijo qué hago, qué hago con mi vida. Entonces yo voy a elegir salir, ¿no? Siempre tenemos esa opción de salir en la vida y salir y crecer. Bueno, y ya para acabar, porque se está haciendo un poquillo ya tarde, comentaros que ella había estudiado todo ese proceso de la muerte, de llegar a la muerte, pero ¿qué pasaba después? Cuando ya desaparece la persona, cuando lo que decimos es la muerte ya. ¿Y qué es eso? Entonces aquí es ella donde va a enlazar con esas figuras, esas mariposas que ella había visto en ese campo de concentración, y se va a dar cuenta que en realidad lo que nos están hablando las mariposas es un lenguaje en el que se está transmitiendo la idea de que la mariposa deja un capullo de seda, ¿sí? Y de alguna manera se ha transformado. Entonces también los seres humanos dejamos, diríamos, el cuerpo, que sería nuestro capullo de seda, y de alguna manera también volamos, diríamos, a una casa nueva. Entonces de alguna manera tenemos algo que nos aprisiona, que es nuestro capullo de seda, que es el cuerpo. Y entonces ese alma necesita dejar ese capullo, diríamos, para volar a otro lugar que puede ser una casa. Es como mudarse de casa. Muchas veces sé que cuando hablamos de la muerte puede decir, nos da miedo. Ese miedo, ¿de dónde podría provenir? Podríamos preguntarnos esto. Quizá de una identificación con algo que no somos nosotros. Quizá con esa identificación que tenemos con nuestro propio cuerpo. Muchas veces en vez de decir, diríamos, mi cuerpo tiene hambre, por lo que decimos tengo hambre. Entonces siempre nos estamos identificando con el cuerpo y de esa manera no descubrimos quién somos nosotros realmente. En realidad, cuando ella está hablando de ese proceso, ella nos dice, lo que nos quiere decir el mensaje de Elizabeth es que la muerte no existe. En realidad es como un irnos de viaje. Cogemos, diríamos, nuestras maletas y nos vamos. Cuando nos vamos ahora, por ejemplo, de vacaciones, ¿qué hacemos? Cogemos la maleta imaginémonos las cosas de la playa. Pues también nosotros necesitamos, cuando nos vamos a ese viaje, coger las cosas que son nuestras realmente, aquello que no muere. ¿Qué es eso? Pues nuestros pensamientos o nuestras ideas, aquello que tenemos de mejor. Con eso es con lo que nos vamos de viaje.
Entonces yo os deseo a todos que podáis coger todo eso que tenemos, que vamos atesorando en la vida, y que no nos identifiquemos tanto con esa otra parte que en realidad no somos, que nos pesa mucho y que necesitamos aprender a vivir para también saberla vivir.